¿Qué tal mis queridos alumnos? Una vez más nos vemos a través de esta plataforma virtual, agradeciendo también a la Facultad de Filosofía por el gran aporte que siempre nos da para que podamos seguir de esta manera. Bueno, como saben, estamos iniciando esta segunda clase virtual para que podamos hablar un poco de la epistemología y la filosofía, de la psicología también. En esta unidad 1 seguimos con la unidad correspondiente con relación a lo que claramente hoy estaremos desarrollando, que es la vida y obra de Sócrates, que sabemos que fue un gran filósofo de la época contemporánea y aparte de eso dio gran aporte a la humanidad. Bien, aquí tenemos la imagen donde claramente demuestra qué imagen tenía nuestro filósofo de la época. Entonces estudiaremos hoy claramente su vida, su obra, sus ideas, sus inquietudes de ese entonces que se transporta hasta hoy en día en esta nueva sociedad que tenemos, que claramente también grandes filósofos de, de aquella época como los de hoy siguen hablando claramente por sus ideas. Bueno, dice Sócrates en el griego antiguo, Alopece, Atenas, antigua Grecia. Nace en Grecia, en la antigua Atenas, en el año 470 a.C. y muere en el año 399 a.C. Dice nuestro material, fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Bueno, entonces el material nos menciona de que él nace en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, en el año 470 a.C. y muere en el año 399. Que es lo que se rescata que él fue maestro de Platón como de Aristóteles, y posteriormente estos filósofos demuestran claramente el aporte que da Sócrates a la humanidad. Imagínense ser el gran filósofo de la época occidental como universal, claramente evidenciada de que fue un gran maestro, como lo demuestran Platón y Aristóteles. También hablamos aquí en donde dice Sócrates fue figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Luego sabemos que pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. Bueno, Sócrates tenía una idea general de lo que era la verdad, la justicia y todo lo demás que conlleva consigo mismo. Entonces él trataba siempre de encarar a cualquier persona en esa época para ver qué podía generar una suerte de discusión sobre ciertos temas, y eso molestaba mucho a la gente porque él actuaba con la verdad, trataba siempre de decir lo que a él le molestaba, que posteriormente también lo acabó llevando a la muerte, ¿verdad? Con esa decisión.
que cosas que hoy en día hay pocas personas que quieran enfrentar la verdad y mucho menos la justicia. Imagínense, él lo hacía en esa época en donde de repente no existían muchas normas, muchas leyes que podían eh, enfrentar él y poder muchas veces encarar por una cierta suerte de una ley o una norma que hoy en día nosotros tenemos todo aquí en la sociedad. Pero lamentablemente en muchas partes vemos más la injusticia y las mentiras. También a lo largo de su vida eh, vino realizando todos esos tipos de enfrentamientos a personas de grandes cargos públicos, a los políticos. Entonces eso llevó a que él pudiera sacar a luz muchas verdades, muchas justicias de la época. Y nos dice el material en su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos de la ciudad de quienes veían a los sofistas y a la filosofía intercambiablemente como los destructores de la piedad y moral de la ciudad. Y aquí, como mencionábamos, fue ejecutado en el año 399 a.C. Detalles de la vida de Sócrates son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Jenofonte. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Lamentablemente, eh, Sócrates era una persona casi analfabeta. Su sapiencia y su conocimiento lo vio a lo largo de la vida, como siempre mencionábamos, ¿verdad? Ese estudio profundo, ese amor a la filosofía y especialmente ese amor a la verdad que muchas veces no, nos da una suerte de vivir tranquilamente. Pero él, a lo largo de toda su vida en la ciudad de Atenas, ya comenzaba a crear una suerte de hostilidad. La gente lo veía como un destructor tanto de la piedad y la moral. Conllevaba a ciertas discusiones con los políticos, las autoridades de la época, pero que conllevó a su muerte tras una ejecución en el año 399. Pero se rescata algo importante también, de que su vida, a través de sus alumnos, Sócrates, perdón, Platón y Aristóteles, se entendió un poco más que lo que quiso buscar, que lo que quiso realizar Sócrates en ese entonces, como aparecen por ejemplo los diálogos de Platón y también de Aristófanes, que también lo publicó un poco, y Jenofonte, que hablaron en gran parte de su vida. Entonces de ahí surge una publicación interesante de su vida para que podamos entender cuál era la idea de lo que él buscaba. Haciendo un poco de historia, como venimos mencionando, él fue hijo de Sofronisco, de profesión cantero, motivo por el que en su juventud lo llamaban Sócrates, hijo de Sofronisco, y de Fenareta, comadrona, emparentados con Aristides el Justo. Imagínense que tenía un pariente, justamente Aristides el Justo, ¿verdad? Y sabemos la palabra justo que es hoy en día, ¿verdad? Entonces, más bien hilaba una idea hacia donde siempre él iba, ¿verdad? Que era buscar la verdad. Según Plutarco, cuando Sócrates nació, su padre recibió del oráculo el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire, sin oponerse a su voluntad,
ni reprimirle sus impulsos. Imagínense que el padre ve del oráculo una suerte de una persona que ve el futuro y le dice claramente que debe dejar a su hijo estar libre, sin oponerse a la voluntad, ni reprimirle ese impulso que él iba a tener. Pero el material no dice, no obstante, ni Jenofonte ni Platón mencionan esta intervención del oráculo, lo que hace pensar que puede ser una tradición popular muy posterior. Lógico, nosotros teníamos en ese entonces una suerte de videntes que veían el futuro y que poco y nada la gente conocía, entonces era crédula y muchas veces se convierte en una tradición de la época. Sócrates tuvo la educación tradicional, así como la nuestra. Prácticamente él tuvo una base, digamos que fue creciendo de a poco, eh, casi analfabéticamente, pero después fue familiarizándose con la literatura, la música y gimnasia. Más tarde se familiarizó con la dialéctica, la retórica de los sofistas. Al principio Sócrates siguió el trabajo de su padre. Realizó un conjunto de estatuas de las tres gracias que estuvieron en la entrada de la Acrópolis, que era la ciudad principal, la entrada de la ciudad principal, hasta el siglo II a.C. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las reflexiones sobre la física y la moral. Prácticamente tuvo grandes maestros de la época. Imagínense ir creciendo entre grandes filósofos y no teniendo, por decirlo así, un título que me reconozca, un grado, y que yo tenga esta noción de lo que es la filosofía. Y Sócrates fue así. Él vivía prácticamente en la ciudad, por los pasillos, haciendo una suerte de retórica a la ciudadanía, en las plazas, hacía dialéctica, el juego de preguntas y respuestas. O sea, aplicó un sinfín de cosas muy aplicadas hoy en día dentro de la estadística, de la ciencia de la estadística, que surge y da cierta suerte de preponderancia y valor de lo que es, de lo que él realizaba sin tener una suerte de moral, de estudio. Y ustedes ven que hoy en día es uno de los grandes filósofos universal. También en este gráfico, en esta imagen, vemos cuál fue esa búsqueda de la verdad y que lo lleva a su muerte. Prácticamente esta imagen lo demuestra todo. Vemos que sus discípulos, sus alumnos alrededor de él, llorando, pidiendo clamor a las autoridades que no cometan esta injusticia, pero él, por sí propia, por voluntad, realiza esta suerte de cumplimiento de condena. Dice: la muerte de Sócrates. La obra representa la escena de la muerte del filósofo griego Sócrates, condenado a morir bebiendo cicuta por haber expresado sus ideas en contra de la creencia en los dioses acentrales y corromper a los jóvenes atenienses. Imagínense, corromper a los jóvenes atenienses. ¿Por qué corromper? ¿Por buscar su verdad? ¿O por decir la verdad? ¿O por molestar a ciertas autoridades del momento? Por la injusticia que se venían provocando.
y más aún una injusticia contra él. Y él acaba diciendo, no, yo voy a cumplir esta condena, aunque esta condena sea injusta. Y ahí se le demuestra bebiendo la cicuta, que era un veneno poderoso en ese entonces. Y acaba falleciendo en el año 399. Sócrates da un aporte muy importante a la humanidad. Demuestra así que este valor inalcanzable de buscar la verdad, así como también años después vemos a Jesús Cristo muriendo por nosotros, también es una suerte de demostrar la verdad y cómo es la vida, ¿verdad? Cada persona que siempre busca la verdad acaba muriendo. ¿Y cuál fue su aporte principal? Dice, Sócrates fue el padre de la filosofía política y de la ética, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental. En general, quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es un modo dialéctico de indagar, conocido como el método Sócrates o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales claves, tales como el bien y la justicia. Hoy en día buscamos a nuestros grandes filósofos y vemos que su orientación principal son hacia Sócrates. Aplica ciertos métodos que él lo aplicaba. Pero bien, mi querido alumno, hoy solamente nos toca hablar de Sócrates, este aporte que es inalcanzable, que es buscar la verdad, la justicia, el bien, tener la moralidad que él así lo tuvo. Y así concluimos nuestro pequeño aporte de lo que es la vida y obra de Sócrates. Posteriormente estaremos levantando en la página y también así los materiales de estudio que ustedes podrán hacer.